Hola, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el tema de médula espinal, vías ascendentes, específicamente las vías ascendentes, ¿ya? Ahora, previamente ustedes tienen que haber repasado lo que es el tema de médula espinal, tanto la configuración interna como la configuración externa, ¿ok? Entonces, antes de empezar, les quiero mostrar la referencia bibliográfica que utilicé para poder realizar este video. Primero que nada, aquí tenemos lo que es el libro de Fitzgerald, de Neuroanatomía Clínica y Neurociencia. Segundo, tenemos lo que es el de Snell, Neuroanatomía Clínica. Tercero, es el de Neuroanatomía con aplicación clínica, del doctor Oscar González, ¿ya? Entonces, espero que sea de su agrado este video y sin más preámbulo, comencemos. Primero que nada, como características generales, vamos a hablar un poquito de la médula espinal, ¿ya? Pero no vamos a hablar como a bastante profundidad, sino que de manera rápida y superficial, porque este es un tema que ya deberían haber revisado o ya deberíamos haber revisado, ¿ya? Entonces, la médula espinal es un órgano alargado, ligeramente aplanado, tanto en la parte anterior, porque también podemos decirle en la parte ventral o en la parte posterior o en la parte rostral. Son como si fueran sinónimos esos dos, es lo que la literatura nos dice. Entonces, de esta médula espinal van a emerger 31 a 33 pares de nervios espinales que van a inervar todo lo que es la parte de nuestras extremidades, ¿ya? Entonces, esta médula espinal o este órgano, si nosotros realizamos cortes transversos o axiales, vamos a ver que hay una diferencia en tamaño según los segmentos que vamos realizando los cortes. Si nosotros vemos en esta imagen derecha, vamos a ver cortes a nivel del segmento cervical, C5, torácico, lumbar y sacro, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a describir va a ser dos características. Uno, que es la sustancia blanca, y lo que es la sustancia gris. Entonces, la sustancia blanca, o la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris, es que la sustancia blanca son puros axones, son puras prolongaciones de las neuronas. Sin en cambio, lo que son las sustancias gris, que es todo esto de aquí que estoy señalando en estos momentos, son más neuronales, son cuerpos neuronales, ¿ya? Que son somas neuronales que están aglomerados en esta ubicación, en esta sustancia gris, ¿ya? Vamos a ir empezando describiendo primero que nada la sustancia gris, después nos vamos a lo que es la sustancia blanca. En la sustancia gris, lo que nosotros vamos a encontrar primero que nada es su forma. Su forma va a tener una forma en letra de H. Ahora, algunos dicen que es una forma en media luna, que se conectan entre sí, u otros dicen que tienen forma de mariposa. No importa, pero esa es su forma que presenta, como si fuera una H, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, a medida que vamos descendiendo, va a ir cambiando drásticamente. A nivel torácico no hay tanta sustancia gris que digamos, y eso tiene una explicación. Si en cambio a nivel lumbar y sacro la sustancia gris es enorme, de igual forma, tiene una explicación del por qué es así, ¿ya? Entonces, primero que nada, describamos la sustancia gris. En la sustancia gris, lo que nosotros vamos a encontrar primero que nada en la parte más anterior o en la parte ventral van a ser lo que son las astas anteriores. Segundo, solamente estamos hablando ahorita por lo que es el segmento cervical, ¿ya? Segundo, vamos a encontrar lo que es las astas posteriores, ¿ok? Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es la región torácica o al segmento torácico, donde tenemos aquí un corte transverso o axial, vamos a observar una asta más, que se va a conocer como lo que es la asta lateral. Esta asta lateral va a ubicarse solamente en los segmentos T1 a L2. Hay otras literaturas que te mencionan que la asta lateral se encuentra a nivel de T1 a L3 o T1 a L1. Ya depende de la literatura que ustedes lean, pero si en cambio en esta imagen de acá, que es del Fitzgerald, menciona que las astas laterales van a estar solamente desde T1 a, T2, a L2, perdón, ¿ya? Entonces, la unión que se da tanto de las astas laterales, asta posterior y anterior, tanto izquierda derecha, se da gracias a otra parte de la sustancia gris que se conoce como lo que es la comisura gris, ¿ya? La comisura gris, que es todo esto de aquí que estoy señalando en estos momentos. Ahora, en lo que es la parte central de la comisura gris, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser un pequeño conducto que se va a conocer como lo que es el conducto del epéndimo, o también conocido como lo que es el conducto central, por el cual va a circular lo que es el líquido cefalorraquídeo, también conocido como lo que es el líquido cerebroespinal, ¿ya? Entonces,
Este conducto central o el conducto del epéndigo se va a comunicar tanto en la parte caudal o en la parte superior, que son sinónimos, se va a comunicar con lo que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se va a encontrar a nivel de lo que es el tronco encefálico, pero específicamente detrás del bulbo raquídeo, detrás de la protuberancia anular y adelante de lo que es la parte del cerebelo, ¿ya? Y en la parte más inferior se va a comunicar con lo que es el ventrículo terminal. Ok, entonces eso con respecto a lo que es la sustancia gris. Ahora, vámonos a la sustancia blanca. En la sustancia blanca, ¿qué es lo que vamos a poder describir? Primero que nada, en la sustancia blanca te existen o tenemos tres cordones. Uno, el cordón anterior, que es todo esto de acá. Este es el cordón anterior. Dos, después tenemos el cordón lateral. Tres, que es el cordón posterior. De cada uno vamos a ir describiendo sus límites. En el cordón anterior nosotros vamos a tener como límite lo que es el surco anterolateral. Este surco anterolateral, que es por donde emergen, aquí se encuentra, vamos a decir que aquí está el surco anterolateral, donde van a emerger lo que son los nervios que emergen de la parte anterior de la médula espinal, que van a tener una función motora. Van a tener una función motora. ¿A qué me refiero con la función motora? Me refiero que van a tener la capacidad de poder realizar movimientos a voluntad propia, ¿ya? A eso me refiero con función motora, ¿ok? Entonces, desde el surco anterolateral, tanto derecho como izquierdo, es hasta donde se ubica, donde se limita lo que es el cordón posterior. Perfecto. Y el cordón anterior, ¿ya? El cordón lateral ahora, sus límites van a ser dados por lo que es el surco posterolateral, que se encuentra más o menos por aquí, que es por donde emergen lo que son los nervios espinales de función sensitiva, como podemos observar en esta imagen izquierda inferior, ¿ya? Entonces aquí está el nervio sensitivo y recuerden también que lo que son los nervios sensitivos siempre van a tener su ganglio espinal. El ganglio espinal no es nada más que un abombamiento o una aglomeración de lo que son somas neuronales, son cuerpos neuronales en ese ganglio espinal que tienen función sensitiva a este nervio que sale desde el surco posterolateral, ¿ya? Entonces, desde el surco posterolateral al surco anterolateral se encuentra lo que es el cordón lateral. Ahora, por último, el cordón posterior va a estar delimitado por lo que es el surco posterolateral hasta el otro surco posterolateral, donde en el centro vamos a encontrar lo que es el surco central posterior. Al lado del surco central posterior vamos a encontrar un surco que solamente se va a encontrar en lo que es la región o el segmento cervical, que se va a conocer como lo que es el surco paramediano. Y este surco paramediano va a dividir entre dos fascículos que son importantes que ustedes los conozcan. ¿Cuáles son esos dos fascículos? Ahora me muevo y ya. El fascículo, el más interno, es el fascículo de Gracil. En la literatura antigua lo denominan como fascículo de Gall, ¿ya? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta también esos tipos de nombres. La literatura nueva, fascículo de Gracil. La literatura antigua, fascículo de Gall, que son internos. O sea, estos fascículos que mencioné son internos, porque son dos, tanto de izquierda como derecha. Ahora, el que es externo es el fascículo de cuneiforme, también conocido como el fascículo de Burdach, ¿ya? El fascículo de Burdach es el antiguo nombre, ¿ya? Entonces, como una regla mnemotécnica, para que más o menos se acuerden a largo plazo lo que es la ubicación de lo que son estos fascículos, va lo siguiente que quiero decirles, ¿ya? En un partido de fútbol, el balón, para uno gritar gol, ¿dónde tiene que estar ubicado? ¿En la parte interna o en la parte externa de lo que es el arco? Para uno gritar recién gol, ¿dónde tiene que estar ubicado en el arco ese balón? Obviamente ustedes me van a decir que en la parte interna. Entonces, por ende, en la parte interna, cuando el balón está dentro del arco, se le grita gol. Cuando está en la parte interna del arco se grita gol. Entonces, más o menos, para que ustedes lo relacionen, es que el fascículo de gol, está en la parte interna, ¿ya? Más cercano a la línea media. ¿Ok? Más o menos como para una regla mnemotécnica que les pueda servir a ustedes. Ok.
Después tenemos lo que es el más externo, solamente juegan dos palabras, interno y el externo obviamente que solamente nos queda un fascículo, y entonces por ende va a ser el fascículo de Burdach o el fascículo de cuneiforme, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, otra cosita también de estos tipos de fascículos, es que si ustedes observan en lo que son los fascículos, solamente el fascículo de Gall y de Burdach, los dos juntos se ubican o se encuentran a nivel de lo que es el segmento cervical, como ustedes están viendo en esta imagen de aquí. Pero entonces, si nosotros nos vamos más caudal, más inferior, vamos a observar que no se observa lo que es el fascículo de cuneiforme o el fascículo de Burdach, sino que solamente se observa el fascículo de Gall, el que es el más interno, ¿ya? Y esto tiene una explicación también. Lo que pasa es que el fascículo de Gall solamente va a dar la capacidad de poder sentir de lo que son las extremidades inferiores, ¿ya? Solamente el fascículo de Gall da la capacidad de poder sentir en las extremidades inferiores, ¿ok? Entonces, ahora como una regla mnemotécnica también para todos ustedes, es que la pregunta va así. En un partido de fútbol, ¿con qué estructuras con qué estructuras anatómicas mayormente realizan un gol? O sea, no se salgan de la palabra gol. Gol me hago referencia al fascículo de gol, ¿ya? Entonces, ustedes van a decir que obviamente en la mayor proporción de goles se realizan con lo que son las extremidades inferiores, ¿ya? Pero hay también goles con la cabeza y demás, pero mayormente se realizan con las extremidades inferiores, ¿ok? Entonces, el fascículo de gol van a dar la capacidad de poder sentir de las extremidades inferiores. ¿Ya? Si en cambio lo que es el fascículo de Burdach o lo que es el fascículo de cuneiforme va a dar la capacidad de poder sentir en lo que son las extremidades superiores. Ya es diferente entre una y otra. Ahora, para hablar un poquito más exacto, podemos decir que el fascículo de Gall va a dar la capacidad de poder sentir de las extremidades inferiores como de lo que es el tronco inferior. Ahora, el fascículo de Burdach va a dar la capacidad de poder sentir de las extremidades superiores como lo que es el tronco superior, ¿ya? Eso sería con lo que son los fascículos que más adelante de todas formas lo vamos a ver también. Ahora, el segundo punto son las entumescencias. Las entumescencias son también conocidas como lo que son los engrosamientos. También eso es lo que los menciona lo que son las literaturas antiguas, ¿ya? La ubicación de las entumescencias o los engrosamientos va a variar dependiendo de un libro a otro, ¿ya? Entonces, esto es la información de Fitzgerald. En el engrosamiento cervical, como su propio nombre lo dice, también forma parte de la región cervical como torácica, va desde C5 a T1. Este tipo de engrosamiento se debe a que a partir en estos segmentos de la médula espinal va a haber mayor conglomeración o mayor agrupación o mayor presencia de somas neuronales, es decir, de neuronas en la sustancia gris. ¿Y esto a qué se debe? Se debe es que a este nivel van a nacer o van a emerger axones o fibras nerviosas para poder hacer lo que es el plexo braquial. Ese plexo braquial va a inervar lo que es la extremidad superior. Es por eso que existe estos tipos de engrosamiento a nivel cervical. De igual forma en la región, de igual forma en la entumescencia lumbosacra o en el engrosamiento lumbosacro va a haber ese engrosamiento porque a ese nivel van a emerger las fibras hacia más caudal para formar lo que es el plexo lumbosacro y así inervar todo lo que son las extremidades inferiores, ¿ya? Esta entumescencia va desde L1 a S2. Cabe recalcar que estas ubicaciones son desde los segmentos de los nervios o de los nervios espinales, ya no son de las vértebras. Cabe recalcar que es un detalle importante para que ustedes puedan saber. Bueno, esto con respecto a esta diapositiva. Ok,
Entonces, antes de hablar de las vías ascendentes, hablemos lo que son de los tamaños de las neuronas que se encuentran en la sustancia gris. En el libro de Fitzgerald nos mencionan que tenemos tres tipos de tamaño. Uno, el tamaño pequeño, el tamaño mediano y el tamaño grande. ¿Quiénes conforman el tamaño grande? El tamaño grande los tenemos lo que son las interneuronas o también conocidas como neuronas intercalares. Estas neuronas intercalares van a tener un diámetro, como lo menciona aquí, de 5 a 20 micras, ¿ya? Si ustedes observan en esta imagen del lado izquierdo, el número 4 hace referencia a lo que son las interneuronas. Estas interneuronas que se encuentran en la sustancia gris van a lanzar sus prolongaciones, es decir, sus axones, van a ascender tanto 2 o 3 segmentos y también pueden descender tanto 2 a 3 segmentos. Estos axones se van a llamar como lo que son las fibras propios espinales y estas fibras van a ser un fascículo que se conoce como lo que es el fascículo propios. ¿Ya? Estas neuronas intercalares van a estar involucradas en lo que son los reflejos espinales, como aquí ustedes observan que están percutando o están percutiendo con lo que es el martillo neurológico, el martillo percutor, en lo que es el ligamento infrarrotuliano, ¿ya? Entonces, eso sería con lo que es la primera neurona de tamaño pequeño. Ahora, vámonos al tamaño medio. En el tamaño medio lo que nosotros vamos a encontrar lo que son las células de relevo. Ahora, con solamente ver su nombre, las células de relevo, ya nos dice su función. La función es que va a relevar, es decir, reciben información de fibras aferentes. ¿A qué me refiero con fibras aferentes? Me refiero que las fibras aferentes son sensitivas, es decir, nos estimulan, en esta imagen de acá, si ustedes observan, si nos estimulan a nivel de este músculo, todo lo que son las fibras aferentes, las fibras sensitivas, van a ir ascendiendo esa información, va a ir ascendiendo a la médula espinal, llega a lo que es la médula espinal y entonces llegan a las células de relevo. Y estas células de relevo solamente se encargan de poder relevar la información hacia más arriba, hacia más ascendente, ¿ya? Para que llegue así a lo que es a la corteza cerebral, ¿ok? Y pues bueno, también son conocidas como lo que son las células de proyección o las neuronas de proyección, que van a tener un diámetro de 20 a 50 micras. Entonces, a ver, en resumen, las vías aferentes, A de aferente, se van hacia adentro. Esas son las vías aferentes, son sensitivas. Las aferentes reciben información o captan información del mundo exterior y esa información va viajando a través de los nervios periféricos que tenemos en todas nuestras extremidades, en todo nuestro cuerpo. Va ascendiendo esa información hacia la médula espinal y de la médula espinal va subiendo nuevamente hasta el tronco encefálico. Del tronco encefálico se va a lo que es el diencéfalo y del diencéfalo más hacia arriba, llegando a lo que es la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, estas son las vías aferentes. Otra cosa son las vías eferentes. Las vías eferentes son de función motora. Son los que desde arriba van hacia abajo. Todo lo contrario de aferentes, ¿ya? En este caso estamos hablando de las vías sensitivas. Es decir, son vías aferentes. Ahora, tamaño grande. En el tamaño grande nosotros tenemos lo que son las motoneuronas. Estas motoneuronas van a tener un diámetro de 50 a 100 micras. Ahora, estas motoneuronas se van a encontrar en la asta anterior de la sustancia gris. Estas motoneuronas tenemos dos tipos. Uno, la motoneurona alfa. Dos, la motoneurona gamma, ¿ya? La motoneurona alfa va a inervar lo que es la parte ya del músculo estriado, del músculo esquelético estriado, y lo que son las motoneuronas gamma van a inervar lo que son los usos musculares, ¿ok? Como ya mencionamos, o bueno, creo que no lo mencionamos, las motoneuronas van a tener la función de motilidad, es decir, tienen la función de poder realizar movimientos a nuestra voluntad. Y bueno, aquí nuevamente estas son las motoneuronas. Ahora, hay unas células que se encuentran también en la parte de la región de la asta anterior que se van a conocer como lo que son las células de Renshaw. Estas van a inhibir las motoneuronas. Si las motoneuronas tienen la función de realizar movimientos a nuestra voluntad propia, estas mismas la inhiben, es decir, la paran. Todo lo contrario a lo que hace la motoneurona, la paran, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con lo que es la parte de las células de Renshaw.
y las motoneuronas. Y aquí, bueno, un corte histológico de lo que es de la médula espinal. Aquí se observa conglomeración o agrupación de células neuronales, por ello lo que es la sustancia gris. Bueno, entonces, este como que va a ser el penúltimo punto antes de avanzar lo que es la parte ya de las vías ascendentes, y tenemos que saber lo que son las categorías de sensibilidad. Por eso lo estamos tocando el tema. Los neurólogos resulta que hablan de dos tipos de sensibilidades. Uno, la sensibilidad consciente o la sensación consciente, y la sensación no consciente, o también podemos decirle la sensación inconsciente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que pasa que la sensibilidad consciente, toda esa información que se capta desde el mundo exterior o dentro de nuestro organismo, se va hacia lo que es la corteza cerebral, y por ende aquí le puse un cerebro. Entonces, todo lo que es consciente se va hacia la corteza cerebral. Pero sin en cambio, lo que es no consciente o inconsciente no se va al cerebro o no se va a la corteza cerebral, sino que se va al cerebelo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos para que se entienda mucho mejor. Por el momento hablemos de categorías de sensibilidad. Entonces, hablando de la sensibilidad consciente, como ya los mencionamos, estos llegan a la corteza cerebral. Tenemos lo que es la parte de la exteroceptiva y lo que es la propioceptiva. Empecemos primero por esta de acá. La exteroceptiva hace referencia a que todo lo que son los estímulos del mundo exterior, por eso le puse aquí un planeta, todos los estímulos exteriores del mundo exterior se perciben en lo que es la parte exteroceptiva, gracias a dos mecanismos, los receptores somáticos y lo que son los telereceptores. En los receptores somáticos vamos a tener la capacidad de poder percibir lo que es la calor, el frío, tacto, presión y dolor. Y después en los telereceptores tenemos lo que es la parte ya de la vista o de lo que es la audición, ¿ya? Entonces, como una regla mnemotécnica también de lo que son los receptores somáticos, háganse lo siguiente, es que lo opuesto de calor es frío y lo opuesto de frío es calor. Entonces hasta ahí ya tienen dos cosas por el cual percibe los receptores somáticos, que forma parte de la exterocepción, de la exteroceptiva, de la sensibilidad exteroceptiva, ¿ya? Entonces, acá en Bolivia, no sé si en otros países también, antes en Bolivia se acostumbraba a dar mucho mazotes. No sé si sepan ustedes lo que es mazotes. Mazote es cuando agarras dos dedos, el medio y el índice, y le das como si fuera un aplauso, pero en el antebrazo. Y entonces, más o menos, como una regla mnemotécnica, lo que uno hacía para darle el mazote era primero hacer palpación, es decir, estaba haciendo tacto de la zona donde iba a lastimar, después hacía presión, y por último le daba el mazote a la persona. Entonces, más o menos así, esos tres pasos sigue lo que son los mazotes. Esto como una regla mnemotécnica para que más o menos se acuerden ustedes de lo que son los receptores somáticos. Entonces, primero, lo opuesto de calor y frío. Entonces, hasta ya tenemos dos, calor y frío. Segundo, tacto, presión y dolor, ¿ya? Entonces, vámonos a lo que es la parte ya de la propioceptiva. La sensibilidad consciente propioceptiva hace referencia a toda la sensación que nosotros percibimos dentro de nuestro organismo, ¿ya? Gracias a ellos está dado lo que es el laberinto vestibular y lo que son los receptores del sistema locomotor, que va a comprender lo que son los huesos, las articulaciones y todo lo que conlleva una articulación, y lo que son los músculos. Esta aquí de la sensibilidad propioceptiva, lo que nos importa más va a ser lo que es el sentido de la posición. Me refiero que hay personas que están paradas o están en bipedestación o están en estado de sedas, que están sentados. Entonces no ubican muy bien en espacio cómo está localizado su cuerpo, si es que está alterado de esta sensibilidad consciente propioceptiva, ¿ya? De igual manera el sentido sinestésico, es decir, cómo está ubicado nuestro cuerpo realizando algún movimiento o algún ejercicio, ¿ya? Esto es muy interesante. Cuando hablemos un poquito más respecto a esto, tengo videos para que puedan ver cómo una persona tiene alterado la parte propioceptiva. Ok, entonces continuemos. La sensibilidad inconsciente
De todo esto no hay mucha información que digamos, pero bueno, aquí tenemos lo que es la parte ya de la sensibilidad inconsciente, que se divide a su vez lo que es la propiocepción y lo que es la interocepción. Lo único que nos menciona es que la propiocepción va a ser dado por lo que son la capacidad de poder sentir de manera inconsciente, que se dirige al cerebelo por una vía que se conoce como lo que son las vías espinocerebelosa, ¿ya? Y después tenemos la interocepción. La interocepción deriva de una palabra griega que la palabra es enterón, que significa intestino, pero podemos entender que interocepción hace referencia a las vísceras, ¿ya? Son señales aferentes, inconscientes, de igual forma, todo lo que es inconsciente termina en el cerebelo y se da gracias a los reflejos viscerales, ¿ya? Y pues bueno, una vez abarcado lo que es el tema de las sensibilidades tanto consciente como inconsciente, nosotros podemos realizar pruebas para saber si es que está alterado o no lo que son sus capacidades de poder sentir. En este caso, hablemos de las pruebas sensitivas. Vamos a empezar hablando de lo que es la parte exteroceptiva, ya que dijimos que son los estímulos que nosotros captamos o lo que nosotros sentimos del mundo exterior, ya, extero de exterior, como una regla mnemotécnica, ya, eso. Entonces teníamos el calor, frío, tacto, presión y dolor. Entonces la prueba de sensibilidad térmica es la siguiente forma. Si ustedes observan en este video de aquí, se lo voy a poner en la descripción del video, vemos que esta doctora está estimulando o está tratando de que el paciente sienta frío. Este instrumento de aquí se le conoce como diapasón y es un fierro, y entonces los fierritos siempre paran frío. Entonces también se le puede hacer con hielo, obviamente, ¿no? Pero es para que más o menos sienta si es que la persona tiene esa capacidad de poder sentir el frío. Ahora, con lo que es la calor, de igual forma, el diapasón lo puede friccionar con alguna sábana, lo pueden calentar o algo por el estilo, y así en cada parte de su cuerpo se le va haciendo para ver si es que capta el frío tanto como el dolor, como el calor, ¿ya? Y entonces, después la sensibilidad somática se hace con lo que son estos instrumentos, un cotonete que está roto en forma puntiaguda, y esto de aquí, según Wikipedia, se llama un flip indeterminable. Ni idea, no sabía cómo se llamaba esto, ¿eh? Entonces, con esta prueba, si nosotros le escuchamos, ya podemos saber que siente tanto la presión, el dolor y lo que es el tacto. Tengo también en la descripción del video, le voy a poner el enlace o el link del video de estas imágenes donde he sacado, donde realiza las pruebas sensitivas. Es muy bueno, yo no lo pude poner porque el video es muy largo y va a pesar bastante en la diapositiva, entonces se lentea muy feo mi computadora, y para que se lentee mejor le saco captura y se los pongo en la descripción del video, el enlace de este video en el cual yo saqué las imágenes. Entonces, la propiocepción, como ya mencionamos, es la sensibilidad de nuestro propio organismo, es decir, todo lo que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos lo que son las pruebas que son activas, lo que son pasivas. ¿Cuál es la diferencia entre las activas y las pasivas? La diferencia es que las activas hace que el paciente hace que el paciente haga alguna actividad para así el médico que esté haciendo las pruebas visualice si es que está bien o está haciendo mal lo que son las pruebas, que son estas tres: punta talón, dedo nariz y talón rodillo. La punta talón está representada por estas dos imágenes que están acá. Es como si estuviera caminando en una cuerda floja. De igual forma, se los pongo el video en la descripción de este mismo video, donde se realiza, camina él solo sin ayuda del médico, y entonces se ve si es que está alterado o no, si es que lo puede hacer de una forma adecuada a lo que es esta prueba punta talón, ¿ya? Es decir, en las pruebas activas el médico no se involucra en nada, solamente inspecciona, solamente visualiza, nada más. Y la otra prueba es el de dedo nariz. Como su propio nombre lo dice, al paciente nosotros le tenemos que decir que utilice el dedo índice, que toque su nariz de ella, pero también toque el dedo de lo que es el médico que está solicitando que lo haga, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden observar. Entonces, después tenemos lo que es la prueba talón-rodilla. De igual forma, el paciente se tiene que echar en una camilla o tiene que estar en decúbito dorsal en la camilla,
donde el talón del pie lo pone en su rodilla y va deslizándolo hacia abajo. ¿Ya? Esa es la prueba de talón rodilla. Ahora, las pruebas pasivas hacen referencia a que el médico, ahí es donde recién el médico se involucra para hacer lo que son las pruebas. ¿Ya? Aquí el paciente no hace nada, sino el médico. El paciente lo único que dice es lo que siente o lo que le están haciendo, nada más. Entonces, en las pruebas pasivas tenemos lo que es la artrocinética y la vibratoria. En la artrocinética, el médico que está realizando esta prueba tiene que irse a lo que son los dedos, tiene que apretar lo que es la unión interfalángica de algún dedo, en este caso fue el pulgar, está apretando la articulación interfalángica donde está el falange distal y el falange proximal. Y entonces el médico lo mueve tanto hacia arriba o abajo y el paciente tiene que estar con los ojos cerrados y solamente tiene que sentir si es que se movió hacia arriba o hacia abajo. Y entonces aquí, como ustedes lo pueden observar, aquí el médico lo hizo hacia abajo y entonces el paciente respondió abajo. Y entonces está todo perfecto. De igual forma en los dedos de los pies, en el dedo hallux. Aquí de igual forma hacen el mismo procedimiento. Cabe recalcar que esto de lo que es la parte articular está captada por lo que son los receptores articulares. Y bueno, si hay algún tipo de anestesia, esto va a estar un poquito alterado de igual forma, ¿ya? Entonces la parte vibratoria se hace con lo que es el diapasón, como ya lo mencionamos antiguamente o anteriormente. Este es el diapasón, ¿ya? Hay un video muy bueno de esto de aquí, donde engañan al paciente. Me explico mejor. Resulta que este diapasón, si uno golpea con su mano, en su palma de la mano el diapasón, hacen como si fuera un tipo de vibración. Y entonces eso en la parte más inferior del diapasón colocan en una protrusión, en una protuberancia ósea, en este caso en la protuberancia interfalángica que hay entre esos dos huesitos, y aquí en lo que es la parte del tobillo, donde están los malleolos. Entonces, si golpean y no lo vuelven a agarrar, la vibración sigue, lo colocan en esas protuberancias óseas y el paciente tiene que decir si es que siente la vibración o no, con los ojos cerrados, obviamente. Y hay veces donde el médico golpea o finge golpear y el diapasón no está vibrando y lo colocan así y el paciente tiene que decir si es que en realidad está vibrando o no, o si es que siente la vibración o no. Y hay veces donde el paciente puede engañar al médico, entonces por eso hace que el médico finja golpear o finja que esté vibrando para que ver si es que el paciente realmente nos engaña o no. Hay videos muy buenos que también se los pongo en la descripción de este video, ¿ya? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya vamos a hablar específicamente de lo que son las vías ascendentes, las vías sensitivas ascendentes. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la vía del cordón posterior, que compromete tanto lo que es el fascículo de Gol, que es interno, y el de Burdach, que es externo, ¿ya? Y vamos a hablar también del menisco medial, vamos a hablar de lo que es la decusación sensitiva, vamos a hablar de la segunda vía, que también es importante, que es el tracto espinotalámico anterolateral, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el de Fitzgerald, que está en la parte derecha, y esta imagen es del libro de Snell. Ok, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.